Bien, vamos a ver si esto se ve. Vamos a empezar a probar aquí, a ver si se ve y se escucha de manera correcta. Perdonen aquí los inconvenientes. Déjame verificar. Quiero verificar a ver si se está viendo. Ajá. Y aparentemente sí, correcto, se está viendo y se está escuchando. Buena. eh, el día de hoy pues no voy a estar compartiendo tópicos de la resistencia, siempre, ¿verdad? De alguna manera u otra, pues tal vez todos los temas tienen que ver en cuestión de ayudar al prójimo, pero el día de hoy nosotros vamos a estar empezando a compartir eh, por primera vez, inclusive estoy hasta nervioso por lo que vamos a hacer. Esta es la primera predicación del ministerio Restart, que es Restart Online Minister, que es lo que nosotros, al menos mi esposo y yo, tanto tiempo hemos estado preparando y nosotros hemos estado yendo a otros países para poder compartir esta información. Así que antes de continuar, voy a compartir esta información, esto con eh, otros compañeros. Déjame verificar si no se cae. Vamos a verificar. Parece que todo anda correcto. Y voy a poner aquí. A ver. Déjame ver porque aquí dice cámara on. Voy a poner aquí a ver si yo puedo compartir. Ajá. Y voy a poner aquí también share screen. También entiendo que estoy compartiendo el eh, en el Telegram. Yo espero que también esté saliendo. Sí, aparentemente el experimento está saliendo. Así que nada, vamos a empezar entonces con esto. Voy a ir a compartir eh, esto en el día de hoy. La realidad es que miren, ustedes me escuchan siempre, pero esta información que yo les voy a compartir, la realidad es que estoy sumamente nervioso por esta información que les voy a compartir, porque es la primera vez que aquí, vamos, en Puerto Rico, pues voy a estar ministrando. En otros países, pues yo he tenido la oportunidad de ir con mi esposa a ministrar, eh, y la verdad que ha sido, déjame verificar aquí. Yo espero que también aquí. Exacto, ahora me están escuchando. Sí, porque es que también me están escuchando en el Telegram. Así que para las personas que me están viendo en el Telegram y me están escuchando, yo voy a estar transmitiendo aquí en el Telegram y también está pasando en vivo por el Facebook Live. Voy a verificarlo en la cuenta de la resistencia, pero recordando que hoy lo que nosotros vamos a estar trayendo no va a ser algo pues necesariamente de la resistencia, sino esta administración. Así que quiero compartirles hoy a ustedes esto. Nuevamente, como estaba diciendo ahorita, estoy sumamente nervioso. Estoy también hablando ahora al grupo de la Resistencia en Telegram, que también nos están viendo de manera simultánea. Y lo que nosotros vamos a estar hablando va a ser este tema que es bastante controversial, que es Jesús de Nazaret, si estuvo o no estuvo casado. Este estudio es sobre el modo de vida que tuvo pues, nuestro Mesías y la importancia en conocerlo a él en este tiempo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que no sea, cualquier cosa que impida adentrarnos en la manera de ser, en la manera de vida del Mesías, ¿verdad? Pues algo pues negativo. Nosotros lo que necesitamos aspirar es a poder conocerlo más y profundamente. Y obviamente esto que vamos a tocar es bastante controversial. Al final yo voy a dejar este espacio para algunas preguntas. Sinceramente, ¿verdad? De que muchas de las preguntas que tal vez esto cree son cosas que vamos a poder contestar en las próximas clases. Yo estoy pensando poder ministrarle a usted, ¿verdad? Compartir con la gente en la red eh, todos los domingos
y espero poder empezar más temprano, a las 7:30 de la noche. Así que nada, y personas que tal vez tengan dispositivos que puedan grabar esto, se los voy a agradecer, que bienvenidos sean, o sea, tienen permiso para poder también grabarlo en sus dispositivos. Así que eh, vamos, vamos a empezar por aquí ahora, rápido, un momento. Así que antes de empezar, yo creo que va a ser lo más importante, es que antes de empezar vamos a orar, ¿verdad? Para que sea el Señor quien dirija esto y podamos compartir esta información que es tan importante y tan relevante ahora, para este tiempo. Es vital que nosotros podamos tocar esto, y cuando nos adentremos en esta información van a ver por qué. Así que acompáñame aquí a orar estos momentos. Así que, Padre, gracias por este precioso día que nos has dado. Dentro de todas las vicisitudes que se están dando a nivel internacional, te pedimos, Señor, que tú continúes ayudándonos, que te manifieste en cada una de las situaciones de nuestras vidas y nos ayude a poder tener estrategias correctas para nosotros poder vencer. Porque sabemos que estamos luchando contra el enemigo en estos tiempos. Sabemos también, Padre, que a lo que nosotros nos enfrentamos es específicamente al espíritu del anticristo. Pero tú estás con nosotros y tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro guía. Así que simplemente lo que vamos a hacer es permitir que tú nos guíes en este momento, que tú nos des tu bendición, que tú nos des la fuerza, y alrededor de nosotros permite, Padre, nosotros poder ser testigos de los milagros que tú haces, Padre. Así que en tus manos quedamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y nada, vamos a empezar entonces con esta parte, ¿verdad? Con esta ministración. Y primero, pues, quiero ir un poco a que conozcan qué es Restart, ¿verdad? Y esto es extraño, ¿verdad? Porque este nombre surgió hace unos aproximadamente como en el 2000, como en el 2015. Aproximadamente esto fue un nombre que Dios me dio para este ministerio. Y ya había empezado entonces a preparar algunas ministraciones. Ahora, esta enseñanza es la primera vez que la comparto. Para mí es la más seria, yo creo, que de todas las cosas que toco, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco de qué es el ministerio, para que ustedes lo tengan claro, ¿verdad? ¿Y qué es Restart? Bueno, esto es un lugar de entrenamiento. Y lo que nosotros buscamos, ¿verdad?, es que cada persona conozca la razón de por qué fue enviado por Yahweh a la tierra. O sea, entendiendo que todos nosotros tenemos un propósito aquí, porque Dios nos envió. Nosotros lo que estamos buscando es que usted conozca cuál es la razón del por qué usted fue enviado a la tierra, ¿verdad? Esto no es que y se lo digo desde el principio, esto no es una predicación sobre la predestinación, ni nosotros tenemos algo, ¿verdad?, relacionado a lo que es la predestinación, y estoy hablando en el área de Calvino. No es porque Dios no conozca todas las cosas, es que Dios conoce todas las cosas, y una de las cosas que yo predico mucho es que Dios también conoce todos los tiempos. Y entendiendo que Dios conoce todos los tiempos, pues partimos de la premisa que hay muchas posibilidades, ¿verdad? Hay muchos tiempos, inclusive los que se cumplen como los que no se cumplen, que Dios los conoce, y estamos nosotros aquí, ¿verdad?, puestos para poder cumplir esa razón por la que Dios nos dio la oportunidad de haber nacido. Así que esto es lo más importante, ¿verdad? Yo tengo una misión, cada uno de ustedes tiene una en particular, y eso es una de las cosas importantes que en Restart nosotros buscamos, y que sea Dios, ¿verdad?, el que les diga a ustedes cuál es esa razón por la que usted fue enviado aquí a la tierra. Entonces, lo próximo es entender la realidad espiritual e histórica de la misión de Jesús de Nazaret, y esto es lo que engloba y lo que se mete en buscar nosotros, y vamos, como nosotros decimos, que esto es buscarle las cuatro patas al gato. En la antigüedad
Esto es lo que los judíos empezaban entonces a filosofar sobre, contemplar un versículo, y no estaban ellos nunca satisfechos con todo lo que ellos sacaban de un versículo, porque siempre entendían que Dios tenía más ahí. Así que por lo tanto nosotros, luego de nosotros tener esos evangelios, en los evangelios hay muchos secretos escondidos. Muchos secretos escondidos de los que nosotros queremos hoy compartir. Algo que nosotros pensamos que es muy importante para poder nosotros conocer a Jesús de Nazaret. Así que esa realidad espiritual e histórica de la misión de Jesús de Nazaret es como el centro de este ministerio. Y a través de las verdades escondidas y secretas del Mesías Jesús de Nazaret, restablecer esa comunicación con Yahvé. Y cuando estamos hablando de esa comunicación con Yahvé, es que siempre estamos hablando de orar, pero orar es una comunicación y una conversación. Y sabemos que nosotros hablamos, pero nosotros recibimos una respuesta del Señor. Y esa respuesta del Señor, si no la hemos escuchado, yo creo que lo más prudente, lo primero que debemos hacer es solicitarla y esperar que Dios nos hable, porque la realidad es que Dios nos habla. Muchas veces que nosotros no estamos capaces, o no hemos entrenado, o no sabemos bien cómo es que vamos a escuchar esa voz del Señor, y para eso es lo importante nosotros conocer ese mensaje y esa misión de Jesús de Nazaret. Entonces, al final, este último punto dice convertirnos en sulujín del Mesías y organizar el plan con que se establecerá el reino de Yahvé. Yo quiero que sepan, ¿verdad?, de que esto no es algo nuevo. O sea, ya este ministerio desde el 2015, cuando nosotros empezamos a visitar Nicaragua, empezamos a dar este tipo de enseñanzas, y el ministerio Restart tenía este objetivo. Los sulujín, para que sepan a qué se refieren, se están refiriendo, esta es la palabra hebrea que se refiere a apóstoles. Y la palabra apóstol viene de una palabra griega, ¿verdad? Pero sulujín está hablando de esos que son cercanos a el Mesías, a Jesús. Sulujín del Mesías, ¿verdad? Así que, y es el plan de cómo establecer el reino de Yahvé. Y ese plan de cómo establecer el reino de Yahvé es por lo que nosotros estamos en este tiempo aquí. A pesar de que nosotros estamos viendo unas circunstancias bien devastadoras alrededor de nosotros, pues la realidad es que Dios tiene un plan, ¿verdad? Y ese plan que tiene Dios no es esperar a que las cosas pasen o se cumplan, sino que nosotros fuimos enviados a poder ejecutar ese plan del Señor, y para eso es que estamos aquí, para poder saber que Dios tiene un plan con nosotros, nosotros conocer cuál es el propósito de nosotros dentro de ese plan y llevarlo a cabo, porque lo más importante viene siendo llevarlo a cabo. Así que vamos a continuar aquí. Así que, ¿cómo nosotros vamos a lograr eso? Bueno, pues conociendo el propósito celestial de nosotros y desarrollar habilidades dadas por Yahvé, porque cada uno de nosotros tenemos alguna especialidad. Y luego vamos a entrar entonces un poco más en eso. Y al final es crear un plan operacional a corto y largo plazo para restablecer ese reino celestial. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad? Este es el reino del Señor. Esto es parte del reino del Señor. Esta creación fue dada por Dios, dada a nosotros. Es verdad que hay aquí, y reconocemos que hay una creación, ¿verdad? Y cuando dice una creación caída es porque el humano pues, ha destruido y la ha llevado por este rumbo. Pero Dios nos dio una responsabilidad a nosotros. Y esa responsabilidad fue enseñorear sobre ella, y tenemos que retomar esa instrucción que Dios nos dio al principio. Y Dios nos está llamando a que lo hagamos. O sea, en contra de las tinieblas y de los gobernantes de este mundo, no importa qué tan complicado parezca. Así que vamos a empezar con esta pregunta, con el tema del día de hoy, que pues, es un tema que es, nuevamente, es controversial. Y estamos, ¿verdad?, en esta parte que es la importancia de preguntarnos si Jesús estuvo o no casado, ¿verdad? Y lejos de buscar alguna controversia, porque esa no es la intención,
Aclaro que la razón por la que estoy trayendo este tema específicamente y únicamente es porque Yahvé me comunicó que les compartiera, ¿verdad? A través de estas ministraciones, esta información, con el propósito de que vayamos a descubrir la respuesta a la pregunta, que es si Jesús estuvo o no casado. Y vamos a medir la importancia de traer este tema durante esta época, ¿verdad? Yo creo que no se retira aquí un momentito. Oye, mira, vamos a empezar, ¿verdad? Hablando que en esta época cristiana, ¿verdad? Nosotros estamos sufriendo una persecución y la persecución es porque los cristianos que hemos decidido ser fieles a la palabra de Dios y rehusar alterar nuestro cuerpo a nivel genético, tenemos que partir de la premisa que al evaluar la pregunta sobre si Jesús estuvo o no casado, ya esta premisa de por sí es un tema controversial debido a que nosotros estamos acostumbrados a visualizar a Jesús célibe, un hombre que nunca se casó. Y aunque nosotros sabemos que contra el matrimonio no es un pecado, la imagen de Jesús durante cientos de años se nos ha presentado como, pues, como soltero, sin nunca haber tenido una relación de pareja, pero el querer profundizar en las enseñanzas de Jesús nos está invitando, y la realidad es que nos está obligando a que reflexionemos sobre todo tipo de conducta que participó Jesús para conocer mejor la vida de quien hemos decidido seguir. Y esto implica el compromiso de buscar información sobre él. Y aquí estamos hablando de cómo él vivía y no negar cualquier información que descubramos nueva sobre, pues, sobre nuestro Salvador. Pues no solamente todo lo que hizo Jesús era bueno, sino que su vida nos sirve de arquetipo, que eso es lo que se supone que nosotros, ¿verdad? Veamos a Jesús también como un arquetipo para saber cómo nosotros comportarnos. ¿Y por qué lo debemos de evaluar ahora? O sea, tal vez aquí viene otra pregunta. Porque ha llegado el momento en que debemos de minuciosamente evaluar todo lo que se nos dijo sobre Jesús anteriormente por medio de la boca de los pastores de la iglesia y mirar a Jesús a través del prisma de la escritura, o sea, mirarlo a través de la palabra. Porque si Jesús estuvo o no casado, las mismas escrituras y profecías dadas por Dios en la escritura nos van a contestar esta pregunta. Y esto es bien, bien importante que nosotros lo tomemos en consideración. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Hay una diferencia de qué es lo que dice la Biblia y otra diferencia qué es lo que dice la iglesia. Eso es algo lamentablemente, ¿verdad? Es que hemos vivido en este tiempo y esa interpretación, ¿verdad? Los pastores, las personas que somos llamados para pastores, nos podemos equivocar. Pero nosotros tenemos, si nos sometemos a la palabra de Dios, la misma palabra se supone que nosotros seamos lo suficientemente mansos y dispuestos a corrección para que el Señor mismo sea el que arregle, modifique nuestro pensamiento y nosotros en la predicación, ¿verdad? Pues sometamos nuestro mensaje a lo que Dios ha puesto ahí, no a nuestras creencias, no a lo que nosotros pensamos que es cómodo o correcto. ¿Y cuál es la importancia de evaluarlo en esta época? En esta área de evaluarlo en esta época es porque ahora es donde la mayoría de las instituciones eclesiásticas de la iglesia, ¿verdad?, decidieron favorecer la dictadura sanitaria y apoyar al gobierno en obligar a la población a vacunarse obligatoriamente. Y les digo, ¿verdad? Esto es, vamos a subrayar esa parte, porque si hemos visto cómo las instituciones eclesiásticas son capaces de mentir y ocultar información, y hasta en las administraciones de algunos líderes de las mega iglesias, ya deben haber oído en muchos de los cultos cómo muchos pastores envían el mensaje bíblico para favorecer alguna línea del pensamiento dictatorial, y eso no está pasando aquí solamente, ¿verdad? Ya aquí, ¿verdad?, las personas al menos que están en los grupos en que estoy compartiendo esto, pues sabemos
Sabemos este problema que está pasando y muchas veces estas líneas de pensamiento de los pastores aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, alrededor del mundo, no son otra cosa que una manipulación por parte de los líderes religiosos para que los gobiernos los favorezcan, o sea, que favorezcan a la iglesia y ellos pueden seguir operando sus instituciones con el apadrinaje del gobierno. Pues, y nosotros sabemos, ¿verdad? Ya lo que está pasando, que tanto como Puerto Rico como a nivel mundial, es un gobierno que es corrupto y un gobierno, ¿verdad?, que le sirve a las tinieblas. Así que no nos debemos de extrañar, ¿verdad? Eso. Entonces, vamos a darle como, ¿verdad? Los líderes de la iglesia han decidido apoyar a los gobiernos. En esta parte, para dar un ejemplo, actualmente en la Biblia se recopiló muchas advertencias hechas por los profetas sobre cómo va a ser el gobierno de la bestia. Y aunque en la actualidad la manera en que está intentando obligar a las personas a vacunarse es presionándolas a través de seguir una estructura de gobierno que se asemeja al gobierno de la bestia. Muchos pastores han utilizado la Biblia y su posición de líderes religiosos para aconsejar a los integrantes de su iglesia a que ignoren las profecías relacionadas a advertirle al pueblo a que resistiera al gobierno de la bestia. Inclusive han buscado versículos bíblicos para justificar poner centros de vacunación y registrar a los que, ¿verdad?, a los que se vacunan en esa iglesia, en esos actos de promover registrarse en esa plataforma digital de gobierno, se asemeja mucho a los versículos del Apocalipsis, y ahí vamos al Apocalipsis capítulo 13, versículo del 16 al 18, que dice, además hizo que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre. Aquí se verá la sabiduría. El que entienda calcula el número del monstruo, de la bestia, que es un número de hombre. Ese número es el 666. Si ustedes ven en la pantalla, adicional a esto, ¿verdad? Durante mucho tiempo, estamos hablando centenares de años, los teólogos estudiaban la similitud entre el gobierno de la bestia y cómo eso se asemejaba, ¿verdad?, a los gobiernos actuales. Ahí yo les pongo un ejemplo, ¿verdad?, que es el teólogo Hugo Cepeda. Entonces, Hugo Cepeda, pues ellos están buscando qué significa para poder decodificar, y en caso de que haya un gobierno que se esté asemejando a esa estructura, pues advertirle al pueblo. Ustedes ven aquí que aquí están correlacionando esa información que está ahí, ¿verdad? Porque lo que dice aquí es que no era 666, era 616, y eso supuestamente pues señalaba entonces a Nerón. Pero sí lo que vemos es que el Apocalipsis siempre se ha utilizado por los teólogos para saber, tú sabes, si el gobierno está tomando esa estructura. O sea, imagínense que el Apocalipsis es como si fuera como si estuvieran midiendo la temperatura. Y así es que lo usan los teólogos. Midiendo la temperatura de aquellos comportamientos que tiene la sociedad. Y de acuerdo a esos comportamientos que tiene la sociedad, ellos ven qué similitudes tiene con ese gobierno de la bestia. Y eso pues hoy día, pues una práctica que no se da. Vamos aquí a lo próximo. Entonces, aunque pues vemos también que estas instituciones religiosas son capaces de ignorar estas advertencias básicas, como estos pasados versículos de Apocalipsis, donde vemos a un profeta diciéndole que el gobierno de la bestia, a quien no se marque, no van a poder ni comprar ni vender, que es literalmente lo que está pasando en Puerto Rico y en Estados Unidos. O sea, y vemos cómo muchas iglesias, lamentablemente la mayoría de las iglesias que están registradas en el Estado, están siguiendo ¿verdad? Están ignorando este consejo. Vamos para lo próximo, ¿verdad? Entonces,
de que sea, entonces la posibilidad de que sea escondida información personal sobre Jesús es posible porque desde el momento en que a los cristianos se les permitió crear una institución reconocida y legal dentro del Estado, muchos de aquellos líderes de esas primeras iglesias se atrevieron, estaba hablando en el pasado, hablando de cuando era la iglesia primitiva, se atrevieron a esconder o cambiar algunas costumbres y tradiciones que Jesús practica y practicaba para hacer una religión que no le molestara a los intereses del Estado y que no fuera una amenaza para los objetivos que el Estado quería lograr a través de las instituciones religiosas. ¿Verdad? Voy a dar un ejemplo. Y específico es que Jesús en los evangelios él se identifica con el término hijo de Dios. Y yo sé que esto va a ser algo controversial. Esto va a dar un poco de qué hablar, pero aquí vamos, ¿verdad? Porque quiero ser obediente a eso que papá Dios ha dicho que comparta con ustedes, ¿verdad? Así que aquí vamos. Jesús en los evangelios él se identifica como hijo de Dios o hijo de David, pero él mismo, ¿verdad? Él se hace llamar Yahvé o Jehová, ¿verdad? Al contrario, él se refiere a Yahvé como Abba, o sea, se refiere a Dios como si fuera su padre, ¿verdad? Pero luego, durante el imperio de Constantino, ¿verdad? Porque quiero darle el trasfondo de dónde es que viene el cambio. Alejandro de Alejandría, quien era un obispo perseguido, o sea, Alejandro de Alejandría, perdóname. Alejandro de Alejandría era un obispo y entonces él persiguió otro obispo. Y el obispo que él persiguió se llamaba Ario. ¿Y por qué lo persiguió? Porque Ario decía que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, le estoy simplificando mucho aquí la historia, ¿verdad? Ario decía que era el Hijo de Dios, no Dios mismo. Y aunque luego en otra enseñanza nos vamos a adentrar bien profundo en esta historia técnicamente y sabemos que aquel obispo llamado Ario, el que decía que Jesús era hijo de Dios, lo envenenaron y lo mataron para que Ario no pudiera defender la postura de que Jesús era el hijo de Dios, y quienes envenenaron a Ario fueron los que ganaron el debate en el Congreso, en el Consejo de Nicea. Y aquí, ¿verdad? El Consejo de Nicea, sí, lo hemos, estoy seguro que aquí lo hemos escuchado. Y ellos, los que envenenaron a Ario, fueron ellos quienes crearon lo que hoy se conoce como el Credo de Nicea. Y, ¿verdad? Para los que no sepan que el Credo de Nicea es un acuerdo de lo que todas las iglesias cristianas van a creer, y este acuerdo es el resultado del famosísimo Concilio de Nicea, que esto se dio en el año 325 después de Cristo. Este Credo de Nicea es el primero, fue el primer lugar, perdónenme, donde se estableció que Jesús es Dios mismo. O sea, antes de este suceso, Yeshua de Nazaret, el Mesías, era conocido como el Hijo de Dios. Pero luego del Consejo de Nicea, una vez que se firmó el Credo de Nicea en adelante, se introdujo oficialmente una orden en el Estado. Y esa orden en el Estado es de que para ser una iglesia cristiana, para el tiempo de Constantino, que fuera reconocida por el Imperio Romano, tenía que profesar y predicar que Jesús era Dios mismo. O sea, ellos introdujeron una filosofía distinta y se firmó, y tú tenías que creer eso, si no, el Estado no te reconocía. Entonces, ¿qué pasa? Lo que queremos reseñar es que los seguidores de Yeshua de Nazaret para ese tiempo tenían unas creencias. O sea, la gente que venía siguiendo la tradición, estamos hablando para principios del año 300, y muchos otros líderes religiosos de aquel tiempo comenzaron a deformar y esconder las creencias del cristianismo primitivo. O sea, ese cristianismo que era básicamente un judaísmo que lo que pensaba es que Jesús era el Mesías, para que lo que practicaran esa nueva iglesia cristiana fuera una doctrina que favorecía los intereses de los políticos que controlaban el Imperio Romano para el tiempo del emperador Constantino. Y luego en otras administraciones vamos a adentrarnos más en esta historia. O sea, les prometo, ¿verdad?, que vamos a profundizar un poco más en eso, y para que lo puedan entender. Y
claro. Nosotros lo que queremos aquí profundizar es que entiendan cuál es la voluntad del Señor y cómo es eh, la necesidad, ¿verdad? Que tenemos como humanos e histórica de ver qué es lo que Dios, ¿verdad? Que es lo que Yahvé ha revelado. Y al darnos cuenta de esto, vemos que hay un llamado de parte de nuestro Señor, Yahvé Elohim, de que para poder seguir de forma correcta a Yeshua el Mesías, tenemos que adentrarnos en conocerle. Y lo que pretendemos hacer con este estudio es realmente conocer más sobre Jesús y no caer en la trampa de pensar que Yeshua vivió de una forma, mientras posiblemente Yeshua vivió de otra. Muy distinto a la tradición de la iglesia que instituyó el Estado. ¿Y por qué quiero que sepan que lo que están haciendo hoy los pastores, y tal vez es la parte que vamos a reseñar, en favorecer la narrativa del Estado, no es una cosa nueva. Es una cosa que se ha dado en otras ocasiones. Entonces, lo que le quiero decir es que debemos de alejarnos de lo que nos dijeron en las iglesias que podía ser Jesús, que no encajaba con la Biblia, para acercarnos a quien es Jesús mismo. Y para poder acercarnos a quien es Jesús, tenemos que conocerlo y saber quién es realmente. O sea, todo lo que se nos diga de Jesús, inclusive esto que le estoy contando, es algo que nosotros tenemos que acercarnos a la Escritura, orar con el Señor. ¿Por qué? Porque sí tenemos que aceptar que hay cosas que posiblemente, que eso es lo que le estoy planteando aquí, que se obviaron y en la historia se cuenta en la historia, que se obviaron para favorecer una narrativa del Estado. Yo no voy a entrar el día de hoy en cuáles fueron las razones de la narrativa, pero claro que las vamos a estudiar. Pero esto nos invita a reevaluar lo que nos dijeron que era Jesús. Y tenemos, ¿verdad? Ahí que sí, reevaluarlo. Entonces, vamos a ir con qué fuentes nos introdujeron la idea del matrimonio que pudo tener Jesús. Y aquí vamos entonces a ver un poco de ese trasfondo. Y preguntarnos si Jesús se casó o no se casó es un tema que se ha hecho importante de responder, porque esa idea se ha introducido a través de la literatura contemporánea en los siguientes libros. Y aquí yo les puse aquí al lado algunos de los libros, que es el Lord de René, que fue publicado después como Le Tresson Maudit, escrito en 1967 por Gerald de Sede. Aquí quiero que ustedes vayan viendo los años un poco. Y después vamos a hablar un poco y cuál es la importancia de esos escritos. Luego tengo otro escrito que fue el Enigma Sagrado. Y ese Enigma Sagrado es un trabajo de investigación que pretende ser histórico y fue escrito por Henry Lincoln, Michael Baget y Richard Lake, y fue publicado en 1982 por Jonathan Cape en Gran Bretaña. Gran Bretaña es un lugar de importancia para este pensamiento. Eso luego van a entender por qué, porque si vamos a tocar por encima esto. Y al final hay otro libro que es la secuela del segundo libro, que se llama El Legado Mesiánico, y fue publicado en 1987. Y ese trabajo original fue reeditado en una versión ilustrada de tapa dura con nuevo material en el 2005. Y también esto es importante. ¿Por qué? Porque se hizo el libro en el 1987, pero luego, en el 2005, ocurren unos sucesos, unos años después, en el 2003, van a ver qué es lo que ocurre, que vuelve entonces a darle importancia a los temas que está trayendo ahí. ¿Por qué? Porque los temas que está trayendo, que no vamos a profundizar muy adentro, lo que estamos hablando es de qué fueron los lugares que empezaron a hablar sobre el matrimonio de Jesús. Estos libros presentan la idea de que el tema del tema del grial, y que ese tema del grial se refiere a una línea sanguínea que proviene de Jesús de Nazaret y su matrimonio con María Magdalena.
El planteamiento es que María Magdalena, luego de la muerte de Jesús, su esposo, tuvo que ir a Francia. Una vez a Francia, dio a luz una niña. Y supuestamente fruto del matrimonio entre ella y Yeshua de Nazaret. Y si seguimos viendo diferentes fuentes literarias, vamos a ver que se está, no voy a decir que se especula, sino los historiadores especulan que si ocurrió ese matrimonio, en efecto, debió haber tenido más hijos. O sea, pudo haber tenido hijos antes. Y vamos con lo próximo. Y este tema, ¿por quién fue popularizado? Pues más tarde, por los escritores novelistas Margaret Starbird, y en su libro, esto fue un libro que ella hizo en el 1993, que se llama The Woman with the Alabaster Jar, la mujer con el jarrón de alabastro, y luego por el famosísimo escritor Dan Brown en su novela del 2003, que fue el Da Vinci Code, el Código Da Vinci, que rompió números de venta, siendo una de las novelas más vendidas en la época moderna. Y básicamente es Dan Brown con el Código de Da Vinci quien populariza de forma definitiva la idea de que Jesús estuvo casado. Pero no fue Dan Brown ni el Código Da Vinci quien se inventaron esta teoría. Quiero añadir unas cosas importantes. Yo no estoy de acuerdo con el Código Da Vinci, ¿verdad? Pienso, ¿verdad?, que el Código Da Vinci trata de deformar, que aquí es, yo creo que una de las razones importantes de tocar este tema. Y es que el Código Da Vinci trata de deformar y trata de quitarle esas características mesiánicas que tenía Jesús. O sea, el hecho de tú ver la parte humana de Jesús no significa en ningún momento, pero en ningún momento, que él no tuviese todas estas características literalmente, ¿verdad?, sobrenaturales, divinas, que nosotros vemos en la Biblia. O sea, están hablando con una persona que yo creo que todos los milagros que hizo Jesús, inclusive creo, entiendo, por el contexto en que se están dando y las narraciones, que Jesús tuvo que haber realizado mucho más milagros para poder lograr la popularidad que nosotros vemos, ¿verdad? Dejando saber eso, y que entiendo que ese es el problema del Código Da Vinci. El Código Da Vinci pues vamos a hablar luego a fondo sobre el Código Da Vinci, pero forma una teoría que le trata de quitar unas características que, si tú ves a otros historiadores, se entiende que hay la importancia de Jesús es que él logra una atención debido a los milagros y a los sucesos que pasan por encima de él, y este libro trata de restártelo, pero te lo trata de restar utilizando el resultado de unas investigaciones, donde esas investigaciones literarias y esas tradiciones parecen señalar que Jesús en efecto puede ser que se haya casado. Y eso es lo que nosotros estamos aquí enfrentando y estudiando, la posibilidad de que eso haya pasado, ¿verdad? Así que los argumentos que Dan Brown, pues nosotros nos preguntamos, ¿verdad?, si es un fraude o no un fraude. La realidad es que esta pregunta, ¿verdad?, pues trasciende, porque hay muchas personas que se dicen que lo que él hizo es un fraude en el sentido de que él, luego vamos a ver en cuando estudiemos esto en una próxima clase, vemos las cosas que él dijo sobre esto. Hay unas cosas como el Priorato de Sion, el Priorato de Sion, para que sepan, aunque es un grupo que existe, el origen del Priorato de Sion es un fraude. Y un fraude contemporánea, porque es una organización que se crea de manera bastante moderna. Y sí es un fraude. O sea que esa parte donde él está como aseverando que eso pasó, pues sí parte de un fraude. Pero está jugando con una información que es muy delicada, que es el si Jesús se casó o no se casó, y si tuvo entonces descendencia. Ahora, vamos a señalar que definitivamente los evangelios no hablan de forma clara ni literal sobre el posible matrimonio de Jesús. Que eso es lo que estamos aquí, pues tal vez pues planteando esa posibilidad. Entonces, si los evangelios no hablan de forma literal sobre el matrimonio de Jesús,
La próxima pregunta que nos hacemos es, ¿puede haber información escondida en los evangelios? O sea, eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos y la contestación es que sí. Sí puede haber información encriptada en los evangelios. Claro que sí. Y más que decir que sí, de que puede, le estoy indicando que hay información escondida en los evangelios. O sea, los mensajes sí están escondidos. ¿Por qué? Porque es la manera de Jesús predicar. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia y vamos a irnos al propósito de las parábolas. Y el propósito de las parábolas, los que quieran leer el capítulo 13 completo van a entender esta sección de manera completa. A mí me gusta, siempre que voy a leer la Biblia, no sacar versiculitos por ahí, sino que me gusta tener un contexto, ¿verdad? Y ese contexto es ver el rollo completo. A mí me gusta leer el libro completo, pero si vamos a leer algo, traten de leer los capítulos para que sepan en qué contexto es que se dijo ese versículo. Aquí nosotros vamos a leer el propósito de las parábolas. En este caso, lo que pasa es que Jesús se pasa hablando de parábolas y como Jesús se pasa hablando de parábolas y la gente no entiende las parábolas, los sugilim, que eran los más cercanos de Jesús, se acercan a Jesús para poder preguntarle. Y aquí vamos a leer entonces, capítulo 13 de Mateo, capítulo 13, del 10 en adelante. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábola? Él respondió, Jesús les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, a ellos los que él le dijo la parábola anterior a estos versículos. Y continúa Jesús diciendo, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aunque aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Y el 16 dice, me fui aquí. Y el 16 dice, pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos, le dice a los sugilim, a los apóstoles, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis ustedes y no lo vieron, y oír lo que oís ustedes y no lo oyeron. Y eso es lo que dice Jesús sobre las parábolas. Y si se fijan, aunque vayamos a interpretar estas parábolas, vamos a partir de la premisa que esto mismo es una parábola. Porque al principio empieza a dárselo de una manera bastante entendible, ¿verdad? Que él empieza a decirle que él está hablando como en secreto, literalmente la palabra es en parábola, o sea, es un mensaje codificado. Pero inmediatamente cuando empieza a hablarle de la razón y lo que queda escrito es otra parábola para que nosotros lo interpretemos, ¿verdad? Y aquí vemos que Jesús deja claro que gran parte de su ministración, porque es lo que estamos viendo, él la da en parábolas para esconder el verdadero significado a mucha gente. Y este tipo de estrategia de comunicación permitía que Jesús pudiera hablar cosas en público sin que todo el mundo lo entendiera. Entonces, usando, y ustedes saben que esta es la manera en que Jesús habla, historias y metáforas. Porque no estaban necesariamente contando cosas a veces que pasaron, sino eran cosas que eran como ejemplos. Pero la manera en que él contaba ese ejemplo tenía un código que quienes estaban relacionados a la manera o a los símiles eran, pues, 1, el pueblo de Israel, 2, los judíos, 3, el otro segmento que estaba bien, que conocía más profundo esto, eran los allegados de él que sabían con qué tipo de cosas es que Jesús pues hacía las comparaciones.
Así que no se vayan por aquí. Así que si seguimos este patrón de comunicación, que era el patrón con que Jesús compartía los secretos del reino de los cielos, vamos a ver cuál fue posiblemente el primer libro donde habla sobre ese supuesto matrimonio de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces vamos, ¿verdad? A esa parábola que habla de ese posible matrimonio de Yeshua de Nazaret, que está encriptado en un cuento que recoge una tradición que dice que José de Arimatea escapó de Jerusalén con el Santo Grial que contenía en su interior la sangre de Cristo y llegó hasta Gran Bretaña. Ya ahora vamos ahí nomás en el pasado. Ahorita estábamos hablando de libros que estaban hablando pues, de información y tocaba esa supuesta información desde el 1900. Bueno, pues ahora vemos que esa información de mediados del 1900 la vamos a ver aquí, que es una tradición que empezó aproximadamente en el año 1100. Vamos a hablar de quién fue el que escribió esto. Este cuento, que fue un tipo poema, fue escrito por Robert de Boron y él nació a finales del 1100 y murió a principios del 1200. Y fue un poeta francés nacido en la aldea de Boron y escribió una novela sobre el rey Arturo. Y esa novela se llamaba, que aquí es que vemos, ¿verdad? Aquí es que vamos ahora a enfrentarnos aquí a algo, porque esa novela, el nombre de esa novela se llama José de Arimatea. Y luego él escribió la historia de José de Arimatea, Joseph de Arimatea, después del 1191. Aquí es que se supone que él escribe ahí porque los monjes de Glastonbury afirmaron haber descubierto unos ataúdes del rey Arturo en el área de Ginebra. Estamos hablando, entonces, lo que nosotros estamos hablando es del origen de las crónicas que hablan sobre el rey Arturo, que comienza con la crucifixión de Cristo, reconociendo que ese Jesús era el Mesías, pero nos dice de forma encriptada la información de una dinastía secreta. En esta novela habla de ese grial como una reliquia inmortal, o sea, que es una reliquia que no tiene fin y que tiene el poder de vencer a la muerte, que es una de las características que reconocemos de Jesús luego de haberse crucificado. O sea, básicamente es que además de las narraciones de los evangelios, luego de la muerte de Jesús, hay muchos escritos, además de los libros apócrifos, o sea, adicional de los libros apócrifos, hay otros lugares que hacen referencia y cuentan desde diferentes puntos de vista una tradición que viene desde principios de esta era sobre la participación de José de Arimatea y cómo él protegió esa pues, sangre de Jesús. Entonces, sigamos a... según la línea oficialista del Estado, ¿verdad? La historia que promueve la institución de la Iglesia Católica dice que el fundador oficial del cristianismo en Gran Bretaña fue en el año 597 San Agustín. Pero eso fue, pero por otra parte, ¿verdad? Fuentes no canónicas y relatos posteriores cuentan que José de Arimatea llegó, de hecho, a Gran Bretaña entre el año 37 a 63 después de la crucifixión de Yeshua de Nazaret. Entonces, luego del éxito que tuvo esta obra que narra esa tradición, porque bueno, es una novela, pero cuenta una tradición, y esto fue aproximadamente en el año 1210, se escribió una trilogía que se llama El ciclo del pequeño grial, que trata sobre este tema, también conocida como el ciclo de Robert de Boron, que fue el escritor, ¿verdad? Así que antes del 1200, antes de las finales del 1100, ¿existen escritos anteriores que hablan del grial? Sí, y vamos a hablar ahora casi a principios de ese 1100, bueno, anterior, estamos hablando como 20 años antes de eso. Está la historia de Perceval y la leyenda del Santo Grial, y esto fue en 1118, y vamos a hablar de qué trata
esa obra está escrita en prosa y que esconde una simbología tipo parábola. Y aquí habla de la historia de un caballero del rey Arturo, un caballero del rey Arturo, llamado Perceval, quien participa, como pueden ver aquí, en la defensa del castillo de Belrepeire, donde conoce a la joven Blancaflor, que despierte el amor en Perceval. Tras esto, Perceval acude al castillo del Grial, donde habita el rey pescador. Durante una cena ve una extraña procesión, y miren aquí que también se les subraya, en la que se muestran 3 elementos: una lanza, un grial y un plato. Entonces, todas estas cosas que estamos hablando están tratando de comunicarnos algo. Y eso que están tratando de comunicarnos es darnos una tradición. O sea, de un lado es que ellos sacan toda esta información, que obviamente es información, estamos hablando de ficción que están compartiendo. Pero esa ficción está tratando aparentemente de contar una realidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos contemplando son personajes ficticios que pertenecen a una parábola, ¿verdad? Y a esa parábola se basaron unos eventos históricos. Y vamos a hablar aquí, ¿verdad?, de la arqueología histórica, donde podemos citar el origen de los cátaros, quienes eran un movimiento religioso cristiano que se propagó por Europa occidental a mediados del 1100 al 1200 entre los habitantes de Francia, especialmente en un área llamada Longuevout, donde contaba con la protección de algunos señores feudales vasallos del reino de Aragón. Y esta parte es bien importante porque se habla de esos años, pero previo a eso, ellos no se llamaban los cátaros. Todo un grupo, para que ustedes sepan, estaba la Iglesia Católica por un área y había otra que estaba otro grupo que se llamaba los cátaros, ¿verdad? Si nos vamos a adentrar un poquito en ello, ¿verdad? A ver si yo tengo aquí. En esta, los católicos acusan a este grupo de ser gnóstico, y lo están acusando de ser gnóstico. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen una creencia distinta, la manera en que ellos, a pesar de que están instituyendo iglesias, y en esta parte de la institución de cómo se están relacionando el Estado, si tienen unas similitudes con la Iglesia Católica, estaban como compitiendo por quién era el que lograba tener más acogida por los señores feudales de esa zona. Estaban haciendo eso, pero ellos tenían unas prácticas bien distintas a los católicos. Y una de las cosas es que ellos se establecían, ¿verdad?, de que ellos eran esa iglesia que había levantado María Magdalena. Ellos reconocían a María Magdalena como la esposa de Jesús, según ellos decían. Entonces, entre los feligreses supuestamente contaban con descendientes que venían del linaje de Jesús, pero no hay evidencia que diga que ellos los trataban diferente. Y parecía que simplemente es que ellos reconocían que esa descendencia de Jesús se había entremezclado con ellos. Aquí yo no pongo más información, luego vamos a abordar más de ellos, porque ¿por qué no tenemos mucha información de ellos? Bueno, porque una de las primeras cruzadas que se da no fue en Medio Oriente, sino fue en Europa y fue contra ellos. Luego vamos a hablar porque todo esto que dice que son herejes es porque nosotros no tenemos información escrita por ellos, pero sí tenemos información escrita por la Iglesia Católica, que ellos mismos hablan de cómo es que los asesinaron. Y la manera en que los asesinaron, de una manera muy cruda. Al final lo que quedaban eran solamente ancianos, mujeres y niños. Y el Papa en ese tiempo escribió una carta, ¿verdad?, que todavía se conserva por puño, ¿verdad?, y letra del Papa, donde ordenó que aunque lo que quedaban eran niños en esa catedral, los mataran. Porque esa carta, para que sepa, se da en el contexto en que están los soldados los tienen abacorados, ese grupo allí,
Lo que quedan son solamente algunos viejitos, algunas mujeres, algunos niños y la Iglesia Católica, en representación en ese momento del poder del Estado, pues los quiere destruir, o sea, los quiere asesinar. Así que literalmente los, los que estaban ahí al frente, esos cruzados, esos primeros cruzados, pues lo que hacen es que van y le dicen al Papa a ver si pueden, o sea, no quieren seguir manchándose las manos de sangre porque lo único que van a hacer allí es matar a niños, ¿verdad? Matar a mujeres y matar a ancianos que no se pueden defender. Y eso se lo explica en una carta. Esa carta existe todavía. Y también existe la carta donde él le contesta al grupo, donde dice, mátenlos a todos y que Dios los reparta. ¿Verdad? Si pueden, ¿verdad? Esa carta se puede buscar, ¿verdad? La información, porque hay información de esa carta. O sea que literalmente hablar sobre las intenciones de este grupo de los católicos, no podemos confiar en que realmente fueran herejes para nada, porque nuevamente es un grupo que está mezclado con el Estado, con intereses políticos. No estamos hablando tanto, aquí no estoy hablando ni cuál es su procedencia espiritual. Bueno, definitivamente una procedencia no cristiana. Estoy hablando de los católicos en ese tiempo, donde persiguen a este grupo, que son los cátaros. Y esa es la iglesia que supuestamente instaura María Magdalena, pero obviamente la información se queda como una historia en esas tierras. Y es lo que da paso a toda esta narraciones, cuentos que intentan de manera de parábola contar una verdad que estaba pasando, pero una verdad pues encriptada, ¿verdad? Y aquí vamos, ¿y cuál es la información que parece que están escondiendo? Pues la información es que tal vez Jesús tuvo familia. Y aquí, ¿verdad? El señalamiento es que si hubiese tenido familia, o sea, si Jesús fue esposo y padre de hijos, hay una información bien importante, medular, que se supone que nosotros tuviésemos que saber para seguir y modelar la línea, y modelar pues según lo que es Jesús. Entonces la línea oficialista de las instituciones religiosas del Estado, desde las primeras iglesias que se unieron al imperio romano, han tratado de esconder esas características humanas de Jesús para dejarnos a nosotros, a un Jesús, como si fuera una persona imposible de imitar en muchas áreas. Y Jesús debe ser nuestro modelo a seguir. Y sabemos que la misión de Jesús fue penalizada por las autoridades del Estado romano allá en Jerusalén cuando lo crucificaron. O sea que la obra de Jesús perdónenme. Seguimos. Así que esa obra de Jesús, como los mensajes de Jesús y los mensajes de los seguidores, eran un peligro para el establecimiento, para la estabilidad de la ocupación romana en tiempos de Jesús. Y luego, muchas de las enseñanzas de Jesús siguieron siendo una amenaza para el control que quería tener el Estado. Escúchenlo bien, que yo creo que esto es algo que hay que señalar, que se asemeja a lo que nosotros estamos pasando. Que el mensaje de Jesús de ese tiempo desestabilizaba al Estado. Eso quiere decir que el gobierno de Jerusalén en tiempos de Yeshua veía como un peligro el modo de vida y participación social que predicaba Jesús. Así que eso es lo que este ministerio está llamado a restablecer. El llamado que Yahvé me hizo y me llamó por medio de visiones, por medio de epifanía, o sea, epifanías. Pues yo entro un poquito en lo que es eso. Y diversas situaciones sobrenaturales donde Dios ha buscado de diferentes maneras. Y esto es algo que viene, inclusive antes de yo conocer a mi esposa. Esto es algo que se empieza a dar desde el 2013. Es que Él quiere que todos por igual, ¿verdad? Que conozcamos una información que ha estado frente a nosotros, escrita desde siempre, porque la religión instituida en el pasado escondió cierta información. Y hoy día, obviamente,
Los pastores, por culpa de la formación tradicional, se les ha enseñado a los pastores un patrón de costumbre que no necesariamente fueron las costumbres de la verdad de la vida de Jesús. Y si tú predicas distinto a ese patrón, que eso es lo que pasa, el patrón que nos ha enseñado constantemente, te juzgan como anatema, te dicen que tú eres hereje, y se los digo porque yo lo he visto en función. Yo lo he visto en la universidad. Yo estaba estudiando una maestría en teología, y en la maestría en teología, de momento, pues, el que dijera una barbaridad como la que, ¿verdad? Como la que puede ser considerada que yo estoy diciendo, pues, yo estoy diciendo una herejía. Pero nadie se cuestiona que esa primera iglesia, que eso es lo que para mí es ridículo, que se unió con el Imperio Romano, escondió gran parte de las costumbres y las tradiciones de Jesús. Y eso es definitivo. O sea, eso sí pasó. Y entonces, ¿qué pasa? Que llegó el día de enfrentar eso. Y no le estoy hablando solamente de la historia arqueológica ni los estudios literarios antiguos. Le hablo de verdad, o sea, de la más sincera fe que yo tengo, y desde la certeza que este tema es un tema que es bien importante, bien medular, que es protagónico en este tiempo, porque estamos hablando que Dios quiere que su pueblo conozca, que conozca a Jesús, que conozca quién era Jesús, cómo vivía Jesús, ¿para qué? Para que podamos enfrentar al espíritu del anticristo que se ha manifestado en estos días, porque es que no nos queda duda que lo que estamos viendo alrededor de nosotros es una manifestación del espíritu del anticristo. ¿Y por qué? Porque la familia, o sea, ¿por qué es la información esta que estamos dando? Es porque la familia es la médula de la sociedad. O sea, la familia es la espina dorsal de los pueblos. Y durante años, los opositores al reino celestial, estamos hablando, y hablamos de Hasatán, ¿verdad? Hablamos de Satanás. Pero adicional de Satanás, sabes que nosotros hemos entrado aquí a veces en conversatorios donde hablamos o participamos o decimos, ¿verdad? Sobre, sobre el mismo libro de Enoch, donde el libro de Enoch nos habla también de otros grupos de ángeles, que estos grupos de ángeles también eh, fueron se rebelaron en contra de Dios, se rebelaron en contra del orden de Dios. O sea que hay muchos principados y potestades. A veces le dan un lugar más protagónico a Satán que lo que él tiene, ¿verdad? Han habido rebeliones. Bueno, estuvo la rebelión dirigida por Satanás, pero adicional en la tierra hubo un grupo que se rebeló, que salió, y estamos hablando de los vigilantes, que fueron los que salieron, llegaron. O sea que durante años los opositores del reino celestial han preparado un plan para destruir las bases del reino de los cielos. Y la base del reino de los cielos y ese secreto del ministerio mesiánico está escondido en el rol de la institución de la familia. O sea, es como un programa al que nosotros hemos sido de alguna manera sometidos, y sometidos todos nosotros. Porque no es como que el pastor de la iglesia le quiso esconder esta información, es que también a él se le negó, o sea, lo adoctrinaron sin esta información, porque bueno, también hay una responsabilidad, porque nosotros como pastores tenemos que orar y tenemos que buscar. Y estoy seguro que vamos, aquí yo no fui la primera persona que Dios ha topado con esta información, porque inclusive también yo he hablado con otras personas, ¿verdad? Esta vez líderes de algunas iglesias que no quieren entrar en este tema, que este tema les suena como incómodo. Pues es incómodo. Bueno, pues llegó el día entonces de incomodar entonces más. Y eso es lo que Yahweh quiere que conozcamos hoy día. Y por eso es que hay que contestar de forma definitiva si Jesús se casó o no se casó, para enfrentar con esa información las huestes y potestades de este tiempo. Y vamos a ver. Quiero ver. Quiero ver. Déjame cerrar aquí. Quiero ver cuántas personas se me quedaron después de ya haber dicho todo esto. Déjame verificar aquí. Ajá. Estamos todavía aquí. Ok. Aquí, wow, mira, veo gente. ¿Alguien me puede hablar que me está escuchando? A ver si yo lo puedo escuchar. Wow.
tranquilos que como no lo escucho, en breve yo voy a eh, voy a colgar este esta transmisión de, bueno, ustedes se quedan aquí, simplemente ustedes no van a ver el cambio, ustedes van a ver, simplemente van a ver que se va la pantalla para yo poder entonces hablar con ustedes. Ahora sí, del Facebook Live, sí me voy a desconectar. Las personas que quieran seguir compartiendo con nosotros a través del Facebook Live, los que están en el Telegram con nosotros se pueden quedar, los que están en el Telegram con nosotros se van a quedar, pero del Facebook Live yo voy a terminar esta administración. Voy a cerrar solamente el Facebook Live, así que voy a orar, pero por favor las personas que están en el Telegram de la Resistencia se quedan conmigo, así que voy a orar brevemente acá para poder cerrar. Así que Padre, gracias por todo lo que nos has dado, Señor, por este tiempo. Sinceramente que estoy un poco en shock a ver qué es lo que me toca ahora, una vez que ya me toca enfrentar ahora las preguntas, comentarios sobre esta información. Te pido, Señor, que también me dé sabiduría para poder contestarlo. Y de igual manera, Padre, también que le dé sabiduría, entendimiento y que sea útil esto que le estamos dando para poder enfrentar las cosas de este tiempo. Yo creo en ti, en que se cumplen todas las cosas que tú me has dicho a mí, también le has dicho a otras personas por medio de sueños, revelaciones, profecías para que se hagan en este tiempo, porque esto es importante llevarlo a cabo. Así que por lo tanto nos despedimos de la transmisión del Facebook Live y continuamos a través del Telegram y te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos estás dando en nombre poderoso de Jesús. Terminamos solamente el Facebook Live y síguenos en el área de la Resistencia la Resistencia a Puerto Rico, para poder continuar entonces conversando con mi hermano en nombre poderoso de Jesús. Amén, mi gente. Nos vemos del Facebook.